Hola, hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla encuentro de formación, en este caso litúrgica. Hablaremos el día de hoy sobre la participación activa. Yo soy el padre Byron Catman, quien les va a acompañar en esta breve exposición. Permítanme presentarles en la pantalla una pequeña guía y luego ustedes atentamente escuchan. En esta exposición quisiera presentar de manera sintética pero profunda el pensamiento de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, sobre la participación activa en la liturgia, tal como ha sido asumida por el Concilio Vaticano II y desarrollada después en la teología litúrgica contemporánea. El punto de partida es conocido, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Ella afirma que la Iglesia desea ardientemente que todos los fieles sean conducidos a una participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Esta frase se ha convertido casi en un lema de la reforma litúrgica postconciliar. Sin embargo, no siempre se ha entendido correctamente qué significa exactamente participar activamente. Y aquí la reflexión que les propongo y que Joseph Ratzinger aporta pues para aclarar este punto tan importante. Mi objetivo en esta exposición será, en primer lugar, recordar brevemente el contexto conciliar en el que surge el concepto de participación activa. En segundo lugar, presentar la interpretación teológica que ofrece Ratzinger, subrayando la primacía de la acción de Dios en la liturgia. Y he elegido a Joseph Ratzinger justamente porque no he encontrado una exposición más profunda y más elevada, más centrada que la que da él. En tercer lugar, destacar algunos elementos concretos que él considera esenciales para una verdadera participación activa, como la interioridad, por ejemplo, o el silencio, y la unión con la plegaria eucarística. Y finalmente, señalar algunas consecuencias pastorales para nuestra vida cristiana y para el modo de celebrar hoy la liturgia. Pensemos en nuestras parroquias, concretamente, ¿no? Bien. ¿Por qué hablar de ella, de la participación activa? Porque en nuestras parroquias probablemente se está haciendo una mala aplicación de ella y se piensa que participación activa significa que todos hagan algo, no sé, que hagan algo, reduciendo la participación activa a lo puramente exterior. Eso es un grave error, aunque no excluye evidentemente esta participación exterior. Bien. El término participación activa no nace en el Concilio Vaticano II. A comienzos del siglo XX, San Pío X, en el Motu Proprio tra le sollecitudini, ya hablaba de la participación activa de los fieles, sobre todo mediante el canto litúrgico, como medio para conducir al pueblo a la fuente de la vida cristiana. Este impulso alimentó el movimiento litúrgico que buscaba una liturgia más inteligible, más participada y más cercana al pueblo de Dios. El Vaticano II reforma y profundiza esta intuición. Sacrosanctum Concilium, un documento del Concilio Vaticano II, afirma que los fieles no deben asistir a la liturgia como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiendo lo que hacen, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Para que la liturgia produzca fruto en la vida, el concilio subraya que los fieles deben acercarse con recta disposición de ánimo, poner su alma en consonancia con su voz y colaborar con la gracia divina. Este punto es clave. El concilio nunca contrapone la participación externa a la participación interna, sino que habla de una participación integral, que abarca la mente, el corazón y también el cuerpo. Por eso insiste en cantos, respuestas, gestos, ministerios, uso de la lengua vernácula, por ejemplo, pero siempre como expresión de una fe viva que adora a Dios. Sin embargo, en la recepción del concilio y luego en la aplicación se produjo a veces un desplazamiento. Se identificó participación activa casi exclusivamente con hacer cosas, con multiplicar intervenciones, textos, municiones, cantos, gestos, hasta el punto de pensar que si la gente no estaba continuamente hablando, leyendo o moviéndose de alguna manera, entonces no estaba participando. Error grosso. Es justamente aquí donde la reflexión de Joseph Ratzinger, basada en una comprensión teológica más profunda, se vuelve especialmente iluminadora. Veamos.
¿Cuál es la interpretación de Ratzinger? Primero, al respecto de participar en la actio Dei, no solo hacer cosas. Ratzinger toma muy en serio el principio de la participación activa. Él mismo reconoce que el concilio nos ha propuesto este concepto como idea clave de la celebración litúrgica. Participar activamente en la obra de Dios es el Opus Dei, que es la liturgia. Pero Ratzinger se pregunta, ¿participar en qué acción? ¿Cuál es la acción principal de la liturgia? Preguntémonos, ¿en qué estamos realmente participando? ¿En un rito? ¿Un rito más? ¿Que me toca hacer esto y esto otro y así cumplo mi parte del rito? ¿Eso es participar? Aquí está su primera corrección importante. Él observa que muy pronto la expresión participación activa fue entendida casi solo en sentido externo, como si se tratara de movilizar al mayor número de personas en el mayor número posible de intervenciones. Según él, esto es un empobrecimiento del verdadero sentido. Para comprender qué significa la verdadera participación, hay que identificar cuál es la acción central de la liturgia, cuál es la acción central de la liturgia. Y Ratzinger recuerda que en la tradición de la liturgia de la Iglesia, la verdadera acción litúrgica es la gran oratio, es decir, la oración de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística propiamente hablando, que constituye el corazón de la misa. Es allí donde Cristo, a través del sacerdote, ofrece sacramentalmente el único sacrificio de la cruz. Es allí donde se realiza la consagración del pan y del vino. Es allí donde la Iglesia, unida a su Señor, se ofrece en holocausto al Padre. En ese sentido, la liturgia cristiana es ante todo acción de Dios, que eso quede marcado a fuego. No comenzamos nosotros, no es la comunidad la que inventa algo ante Dios, sino que es Dios mismo quien toma la iniciativa, quien actúa para nuestra salvación. La liturgia es Opus Dei, insisto, Opus Dei, obra de Dios, en favor del hombre, antes de ser obra del hombre para con Dios. Por tanto, participar activa y verdaderamente en la liturgia quiere decir dejarse incorporar en esta acción de Dios, unirse a la plegaria eucarística y al sacrificio de Cristo que ella actualiza. Todo lo demás, procesiones, gestos, moniciones, cantos, ministerios, solo tiene sentido en la medida en que conduce a ese centro o brota de él. Desde esta perspectiva, se entiende por qué Ratzinger afirma, con cierta contundencia, que las acciones externas son secundarias y deben replegarse cuando se entra en el momento central de la oración. Atención, cuando él habla de oratio, de oración, se refiere a la plegaria eucarística, lo más central de toda la misa. No porque no sirvan para nada las otras cosas, sino porque deben dejar espacio para que resplandezca quién es el verdadero protagonista, Dios mismo, que actúa en Cristo por el Espíritu Santo. El punto siguiente, participación interior como en lucha, en pugna contra la participación exterior. Pero en cambio realmente hay una unidad, no una oposición. Una vez que se ha aclarado que el núcleo de la participación activa es la participación en la acción de Dios, Ratzinger puede abordar mejor la relación entre interior y exterior. Él no propone volver a un ritualismo formalista ni a una especie de misa privada en la cual el sacerdote lo haga todo y el pueblo aguante en silencio. Más bien, insiste en que la acción externa debe ser expresión de una participación interior y al mismo tiempo camino que conduce a ella. Retomando la fórmula benedictina, ut mens concordet voci, que la mente esté en armonía con la voz, Ratzinger recuerda que no basta con recitar o cantar palabras. Es necesario que esas palabras estén habitadas por la fe, por la atención, por la adoración. La participación activa exige un verdadero sí interior a lo que la liturgia celebra y proclama. Por eso, cuando el concilio dice que los fieles no deben ser mudos espectadores, no está pidiendo simplemente que hagan cosas, sino que entren conscientemente en el misterio que se celebra. Puede haber, por ejemplo, una participación callada, pero muy intensa, cuando el fiel se une interiormente a la plegaria eucarística, escucha la palabra con corazón atento, adora en silencio después de la comunión. En muchos casos, esa participación puede ser más profunda que la de alguien que hace muchas cosas exteriormente,
pero sin verdadera conciencia espiritual. Es más, muchas veces se participa más activamente cuando no tienes nada que hacer en la misa. Es decir, cuando no tienes ningún ministerio, sino que estás centrado solamente en lo que estás celebrando y participando a vos también en las respuestas y en los cantos y también con tu cuerpo, con los gestos y con las posturas. Ratzinger también subraya que en esta participación esencial en la oración no hay diferencia entre sacerdotes y laicos en cuanto al contenido de fondo, a lo más esencial. Todos son llamados a unirse al sacrificio de Cristo. Obviamente, el sacerdote tiene una función sacramental única, el actuar in persona Christi Capitis, pero el pueblo ejerce su sacerdocio bautismal precisamente ofreciendo su propia vida unida a la ofrenda de Cristo. En consecuencia, una verdadera pastoral de la participación activa no consistirá solo en repetir roles o multiplicar ministerios, sino en formar a los fieles para que puedan vivir desde dentro lo que la liturgia expresa: fe, adoración, acción de gracias, ofrenda de sí mismos, apertura a la gracia. Un siguiente punto importante es el silencio, que lleva a la interiorización y a entender que muchas veces menos es más. Un aspecto muy importante del pensamiento de Ratzinger es su defensa del silencio litúrgico como dimensión esencial de la participación activa. Después del concilio, en algunos contextos se tuvo la impresión de que todo debía ser hablado, cantado o explicado en voz alta. Se llenaron todos los espacios de palabras, municiones, comentarios, cantos continuos. Seguramente les ha pasado en sus parroquias. No puede haber momento de silencio, hay que llenarlo con algo. Parecía que el silencio era casi una traición a la participación activa. Y eso no es verdad, mentira. La participación activa requiere más bien el precioso silencio. Ratzinger sostiene lo contrario. Sin silencio no hay verdadera interiorización de la palabra ni del misterio. El silencio no es vacío, sino un espacio habitado por la presencia de Dios, un tiempo en el que la comunidad como tal entra en el interior, deja caer los papeles externos y se sitúa simplemente como criatura ante su Creador y Redentor. Por eso propone redescubrir y cuidar especialmente algunos momentos de silencio previstos por la misma normativa litúrgica, que a veces ni siquiera se respetan estos. Por ejemplo, después de las lecturas, para que la palabra se asiente en el corazón, después de la homilía para acoger el mensaje de conversión, en el ofertorio, cuando sea oportuno, para unir espiritualmente nuestra vida a los dones que se presentan, y muy particularmente después de la comunión, para adorar al Señor recibido y dejar que su presencia vaya transformando nuestro corazón. En esta línea, Ratzinger llega a decir que en ciertos casos menos es más. Menos ruido, menos explicaciones, menos protagonismo humano, para que haya más espacio para el misterio. Si acaso las explicaciones son muy importantes, que se las haga después, antes de misa, para la acción silenciosa de la gracia. Una liturgia que todo el tiempo habla, canta y se agita, pero que no deja espacio al silencio, corre el riesgo de volverse superficial y de no tocar el corazón. Esto no significa transformar la liturgia en una especie de formalismo frío, no, sino integrar armoniosamente palabra y silencio, canto y escucha, acción y contemplación. Solo así la participación activa será al mismo tiempo intensa y profundamente espiritual. Participación activa y configuración con Cristo en la vida diaria. Finalmente, la visión de Ratzinger sobre la participación activa no se queda encerrada dentro de la celebración. Él insiste en que la liturgia es fuente y cumbre, junto a la voz del Concilio Vaticano II, evidentemente, de la vida cristiana. Y por tanto, la participación activa tiene consecuencias directas en la existencia concreta del fiel. Cuando participamos de la Eucaristía, no solo asistimos a algo que sucede allí, en el altar, sino que somos introducidos en la dinámica del sacrificio de Cristo. En la plegaria eucarística pedimos que el Espíritu Santo nos transforme, que nos haga un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, que convierta nuestra vida en sacrificio vivo para gloria de Dios. Ratzinger destaca esta dimensión oblativa
de la participación activa. No se trata solo de estar presentes, ni siquiera solo de comprender intelectualmente, sino de ofrecerse. El cristiano participa activamente cuando, unido a la ofrenda de Cristo, entrega sus alegrías y sufrimientos, su trabajo y su descanso, su familia y su propia historia, para que todo sea asumido y transformado por la gracia. Una liturgia bien vivida, con auténtica participación activa, debería plasmarse en frutos de caridad, de unidad eclesial, de compromiso apostólico. Si alguien participa de muchas misas, pero su vida no cambia, entonces falta algo en esa participación. Por eso, la pastoral litúrgica no puede separarse de la pastoral de la vida cotidiana. La misa dominical ha de repercutir en la familia, el trabajo, las decisiones morales, la vivencia de la justicia y la misericordia. Ratzinger, en continuidad con el Concilio Vaticano II, ve en esta conexión liturgia-vida el criterio último de autenticidad de la participación activa. Cuanto más la Eucaristía se convierte en el centro real de la existencia del fiel y de la comunidad, más verdadera es su participación en ella. De paso, les pido, examinémonos si existe este vínculo y este efecto dentro de nuestra participación eucarística. Por último, veamos algunas consecuencias pastorales. A modo de conclusión práctica, podemos recoger algunas líneas de acción que se derivan de esta visión de la participación activa. Primero, formación litúrgica sólida. No basta con cambiar estructuras externas. Es necesaria una verdadera educación en el sentido de la liturgia y se pide desde esta exposición al mayor número de personas, si hay sacerdotes especialmente, que instruyan a los fieles en el sentido de la liturgia, el auténtico. Hay que enseñar qué es la misa, qué significa la plegaria eucarística, qué es el sacrificio de Cristo, qué papel tiene el silencio, cómo ofrecer la propia vida en el altar. Sin esta formación, muchos gestos y respuestas quedan vacíos. Segundo, recuperar el centro, la plegaria eucarística. Es importante que nuestra manera de celebrar haga visible que el corazón de la misa es la oratio eucarística. Todo debe conducir a ese momento. Los cantos, las municiones, la homilía, el ofertorio. Un pequeño paréntesis a continuación. Esto no quiere relativizar o valorar de menos la liturgia de la palabra. Evidentemente que no, o la liturgia de la comunión, sino que más bien el sentido de la liturgia de la palabra encuentra todo su ser en la plegaria eucarística, hacia donde nos lleva toda la liturgia de la palabra. Esto es muy importante concientizarlo, hacerlo también meditación y luego también oración. La liturgia de la palabra ha quedado muy entroncada, es verdad, en la liturgia eucarística, muy. No se puede celebrar una misa sin la liturgia de la palabra, ordinariamente, ¿no? Sin embargo, la liturgia de la palabra tiene un sentido, nos está apuntando a algo. Es como si la liturgia de la palabra nos hace dar hambre del pan, porque escuchamos primero al pan hablar y luego queremos alimentarnos de él. Pero para llegar a este acto sucesivo hay que pasar por lo más elevado, que es el sacrificio de aquel que se hace pan para ser comido por nosotros. Todo debe conducir a ese momento. Los cantos, las municiones, la homilía, el ofertorio. Y en ese momento evitar distracciones innecesarias, movimientos superfluos o improvisaciones que oscurezcan la grandeza de lo que allí sucede. Tercero, cuidar el silencio sagrado. Las comunidades deberían redescubrir el valor del silencio en la liturgia. Esto exige vencer cierta incomodidad inicial. Estamos acostumbrados al ruido, pero con paciencia se puede ayudar a los fieles a vivir el silencio no como un vacío incómodo, sino como un tiempo de adoración y escucha interior. Cuarto, equilibrio entre participación externa e interna. Pastoralmente hay que evitar dos extremos. Por una parte, reducir la participación a hacer cosas, como se ha dicho. Por otra, instaurar un modo de celebrar que excluya totalmente al pueblo.
El camino que propone Ratzinger es el de una comunidad que responde, canta, sirve, pero también sabe arrodillarse, escuchar, callar y orar, adorar. Y por último, quinto, celebrar mirando juntos al Señor. Él insiste en que la liturgia no es un diálogo horizontal cerrado en sí mismo. Por eso sugiere signos que ayuden a orientar a todos hacia Cristo. La cruz en el centro del altar, por ejemplo, la centralidad del sagrario, una actitud del celebrante que no se coloca como animador de un espectáculo o de un show, sino como servidor del misterio y que está hablándole a Dios Padre en el Espíritu Santo, ofreciendo a Cristo, a la víctima. Lo decisivo es que en la misa todos, sacerdotes y fieles, miren en la misma dirección, hacia el Señor. Conclusión. Ratzinger nos invita pues a recentrar la mirada de nosotros a Dios, de la mera actividad al misterio, del ruido a la oración silenciosa, de la superficie a la profundidad. Solo así la participación activa o participatio actuosa será realmente lo que el concilio quiso. Un pueblo que de verdad entra en el corazón del misterio pascual, se deja configurar por Cristo y sale al mundo transformado para vivir y testimoniar el Evangelio. Gracias por escuchar, queridos hermanos, esta breve exposición. Desde aquí yo les propongo darles la bendición y terminamos. Si acaso luego hay alguna inquietud, será después de esta. Dispónganse a recibirla. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.